Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro, y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Desde hace un tiempo, los cuidados paliativos son una parte fundamental de nuestro sistema de salud. Los y las paliativistas acompañan, asesoran y ayudan a personas que se acercan al final de su vida. Para conocer un poco más sobre esta profesión, hoy vamos a hablar específicamente con alguien que se dedica a los cuidados paliativos desde la psicología. Una invitada que nos trae información, reflexiones y, por qué no, que nos viene a responder alguna que otra duda alrededor de lo que siempre nos convoca en este podcast, la muerte. Buenas. Venimos en racha con esto de tener invitadas e invitados en el programa, ¿no, Caro? Sí, así es. Es que está bueno tener otras voces, puntos de vista y experiencias alrededor de la muerte, más allá de nuestras propias opiniones. Así que hoy nos acompaña acá tomando unos matecitos una amiga de la casa que es psicóloga paliativista, que se llama Piti. Piti Nocera es psicóloga paliativista en el Sanatorio Parque en la ciudad de Rosario. Es además docente y escritora, autora de Palabras de Refugio, ensayo literario sobre la comunicación en salud. Brinda talleres de comunicación a equipos de salud y desde sus redes sociales aboga justamente por hablar de lo que incomoda para aliviar de lo que aún parece ser un tabú en nuestra sociedad, que es la muerte. Es además miembro de la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. De vuelta, buenas y muchas gracias por venir, Piti. Hola chicas, hola Ante, hola Mort. Gracias. Bienvenida, Piti. Pero bueno, gracias por acercarte, además por acercarte desde Rosario. Eso la verdad que se valora un montón y estamos muy felices de tenerte hoy acá compartiendo todo tu conocimiento. Para empezar, queremos que nos pongas un poco en contexto a nosotras y a la audiencia. ¿Qué son exactamente los cuidados paliativos? Hay enfermedades que son incurables, que son progresivas, que causan discapacidades, que son una amenaza para la vida. Esas enfermedades producen muchos síntomas, las enfermedades o los tratamientos específicos de esas enfermedades. Y esos síntomas hacen sufrir no solo el cuerpo, sino también las emociones, y hace sufrir al paciente y hace sufrir a su familia, y a sus amigos y a sus seres queridos. Entonces, los cuidados paliativos es un enfoque interdisciplinario que se va a ocupar de aliviar todos esos malestares que tiene el paciente y la familia, tanto los físicos como los emocionales, los sociales y los espirituales. ¿Hay que ser un paciente lo que se considera terminal para estar en cuidados paliativos? No. Para nada. Los cuidados paliativos no significan que la muerte está próxima. Los cuidados paliativos, como les decía, se dedican a aliviar síntomas que puede producir la enfermedad o los tratamientos de esa enfermedad. Como les dije, son enfermedades incurables, crónicas, que a veces tienen una larga evolución en el tiempo, como las enfermedades neurodegenerativas, sino pacientes con enfermedades que causan muchos síntomas y que amenazan la vida del paciente. Bueno, está buenísimo aclararlo porque siempre suena como que cuando mencionan cuidados paliativos es como la antesala a... Por eso acepto con tantas ganas venir a hablar de esto, porque no es que, me mandaron a cuidados paliativos quiere decir que me voy a morir ya. Digamos, quisiéramos que ese prejuicio no exista más. De todos modos, aclaro, ese prejuicio que en principio el paciente lo puede tener, una vez que intervino el equipo de cuidados paliativos, no hay paciente que no diga ¿por qué no me mandaron antes a cuidados paliativos? Piti, justo mencionabas que justamente trabaja un equipo, ¿no? En lo que es cuidados paliativos. Vos sos psicóloga. ¿Quiénes más, qué otras profesiones forman parte de estos equipos de cuidado? Y también te quería consultar si los cuidados paliativos son necesariamente en una clínica.
Te voy a contestar de adelante para atrás. Los cuidados paliativos se pueden brindar en el consultorio en forma ambulatoria siempre y cuando el paciente se pueda movilizar. En la internación, cuando el paciente está transcurriendo una internación en una institución por alguna razón. También se brindan en el domicilio, que es el dispositivo de internación domiciliaria. Y cuando los pacientes no tienen una red social que pueda acompañarlos en sus hogares, existen, no tantos como quisiéramos, pero existen los hospice, que son estas instituciones básicamente llevadas adelante por trabajo de los voluntarios, donde se reciben a estos pacientes y se le da el acompañamiento y el alivio de los síntomas que necesiten. Y me preguntabas cómo se conforma un equipo de cuidados paliativos. Idealmente un equipo de cuidados paliativos tiene que contar con las profesiones de, para decirlo gráficamente, de los síntomas que van a ser aliviados, o sea, un médico paliativista, un psicólogo, un kinesiólogo, un nutricionista, la trabajadora social, los voluntarios y terapia ocupacional también, perdón, me estaba olvidando y es súper importante. Digamos, son todos los aspectos de la persona que deben ser atendidos y sus malestares aliviados para conseguir que los cuidados paliativos realmente sean eficaces. Y bueno, me imagino vos sos psicóloga, te recibiste de psicología. ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte particularmente en esta rama? Cuando yo tenía 17 años, mi mejor amigo se murió en un episodio en el cual yo no estuve presente, estaba de vacaciones. Y cuando volví, mi amigo no estaba más. No me quedó claro qué había pasado porque había una fiesta en la casa, nunca se supo si fue un accidente, un suicidio. Yo me quedé preguntando eso a mis compañeros y a mis papás durante muchísimos años. Transité todo el duelo por la muerte de José sola, no entendí nada, me costó un montón. Y ahí me di cuenta que hacer caminos oscuros y ásperos sola o solo es mucho más pesado que si uno lo hace acompañado por alguien que te vaya echando luz. Y aún con estos pacientes que muchas veces pueden pensar, ¿cómo acompañás a las personas en estas situaciones? A mí me gusta hacerlo porque siento que le aporto algo que le aliviana el momento. Y no es una cuestión solamente de narcisismo o de ego, me lo dicen. A partir de ahí empecé a reparar en eso, no me daba cuenta. Bueno, ¿y cómo acompañás a la gente en este proceso? Básicamente hablando y esencialmente escuchando. Primero escucho lo que le pasa, los miro y les hablo. Y parece muy sencillo, pero no es. Exige formación, por supuesto. No voy a desdeñar la formación profesional. Pero esencialmente si uno dedicara el tiempo y el espacio a escuchar y a ver a ese que sufre, sabría cómo ayudarlo. Yo sé hacerlo desde lo profesional, pero lo podemos hacer con nuestros seres queridos desde lo afectivo. Nos van a guiar, el que sufre nos guía en lo que necesita. Al paciente lo invito a que pueda expresar eso que no puede expresarle a otros porque le da miedo, porque sabe que al otro lo va a espantar, porque le da miedo a sí mismo, porque los profesionales no lo escuchan, y a los familiares de los pacientes también trato de inspirarlos a que puedan escuchar y hablar con el paciente y decirles las cosas que a ellos les pasan. A mí me parece que los cuidados paliativos esencialmente son procesos comunicacionales.
Y justo yo ahí te iba a preguntar, pero medio que está ahí la respuesta que tiene que ver con que en realidad el paciente son dos, termina siendo el paciente y la familia o su red, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Digo, también tienes que lidiar con las emociones y con las dudas y con todo lo que viene, con la carga que viene emocional de la familia. A veces, de tu experiencia, ¿es más difícil una cosa que otra? Mira, es exactamente como vos lo dijiste y además, formalmente la unidad de tratamiento de los cuidados paliativos es el paciente y su entorno socioafectivo, su familia. Principalmente teniendo en cuenta que el más vulnerable ahí es el paciente. Entonces, digamos, trabajo con la familia, al menos en esa instancia, trabajo con la familia para que pueda acompañar a ese paciente que, digamos, que está sufriendo los síntomas de su enfermedad o está transitando una etapa terminal o quizás no solo terminal, exactamente los últimos días de su vida. ¿Qué me es más difícil? A mí me es más difícil el trabajo con la familia que con los pacientes. Porque el paciente hay un punto donde, aunque no lo sepa, percibe que no está bien y que las cosas no están andando bien. Hay un registro que es el de la propiocepción y es, así como nosotros tenemos los 5 sentidos que nos mandan información de lo que pasa fuera nuestro, la propiocepción es un sistema de sentidos internos que nos trae información de lo que está pasando adentro nuestro. Ese sistema no engaña, no miente. Y el paciente siente eso y la familia le dice, no, dale, ponele onda, ponele la actitud, sé positivo, hacelo por fulano, hacelo por mengano, mira que viene Navidad. Y el paciente miles de veces a mí me ha pedido decirle que pare de decirme eso porque no aguanto más, porque no me entienden, porque me enfurece. Entonces el trabajo con la familia a veces es más complicado. Les cuesta más aceptar. De afuera siempre cuesta más. Bueno, recién hablabas de lo familiar. Ahora, ¿a qué llamamos familia, no? ¿Se pueden incluir personas por fuera de lo que se llama la familia tradicional o nuclear? Por supuesto, es el entorno importante para el paciente. El entorno importante para el paciente puede ser o la familia que formó, o la familia primaria, o su red de amigos, o las personas significativas para ese paciente. Ahí me gustaría meterme con un tema, porque ahora que pienso, la familia de sangre, que son los que tienen el derecho legal de tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera. Digamos, me gustan estos espacios para poder hablar de las cosas que incomodan, como por ejemplo la muerte, y de poder empezar a pensar la muerte, ya que no podemos decidir cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar, ni dónde va a pasar, que por lo menos podamos decir algunas cosas que nos gustarían que sí o que nos gustarían que no. Y poder decir esas cosas de antemano serían las directivas anticipadas de salud. ¿Qué nos puedes contar de las directivas anticipadas? Yo trabajo mucho con una escribana en Rosario, con Maru Boretti. Las directivas anticipadas de salud son un documento que se hace ante un escribano público, con testigos, que va a un registro, ese registro le informa a todas las instituciones de salud, bueno. Pero en realidad, lo que siempre Maru dice, las directivas anticipadas de salud hay que darlas cuando uno tiene un diagnóstico de una enfermedad compleja, porque uno cuando está como nosotros, vertical, piensa una cosa. Cuando estamos horizontal, pensamos otra cosa. Entonces, cuando nos dan este tipo de diagnósticos o cuando los años pasan y se va acercando el final de la vida por el proceso de envejecimiento, sería importante
que habláramos con nuestros seres queridos acerca de aquellas cosas que queremos y de las que no queremos. Porque incluso lo que un paciente quiere, las limitaciones que quiere ponerle a su tratamiento, la interrupción de los tratamientos, con que se lo diga al médico y eso esté registrado en su historia clínica, tiene el valor de la escritura, tiene el mismo valor legal que una escritura. Así que no es necesario pensar en el escribano, los testigos. Por otra parte, son escrituras gratuitas estas, las de las directivas anticipadas. Pero si nos complica mentalmente hacer estas directivas, con que en ciertos momentos uno puede hablar con sus seres queridos o con el médico, y el médico lo registra en la historia clínica, eso es una directiva anticipada de salud. Que por otra parte le quita el peso a tus familiares de tomar una decisión que le cuesta tomar en un momento en que vos no estás en condiciones de tomar esa decisión. Ahí, viste, como para también pensar dónde nos estamos moviendo, en qué límites, cuáles podrían llegar a ser esas directivas. Por ejemplo, el no estar conectado artificialmente, o sea, en la práctica, ¿cuáles podrían llegar a ser? Recordemos esto, al momento en nuestro país no hay ley que autorice ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Las indicaciones y las directivas anticipadas que se pueden dejar son la de limitación del esfuerzo terapéutico, no conexión a soportes mecánicos de la respiración, cardíacos. Se puede indicar también que la suspensión de ciertos tratamientos. Y esto lo quiero aclarar porque es importantísimo, que vos digas, no quiero que me sostengan artificialmente, no quiero que me den ninguna sustancia para mantenerme vivo, no quiere decir que te van a desconectar del suero y te vas a morir de sed, porque a veces los pacientes dicen, no quiero hidratación ni alimentación. Una cosa es la hidratación y la alimentación por vías artificiales y otra cosa es el suero que cae muy lentamente por donde se administra la medicación que vos necesitas para tener confort, para no morirte de dolor o con dolor morirte asfixiado. Quiero decir, no te va a pasar nada de eso porque no se te retira ese suerito. Ese suerito no implica hidratación artificial. Así que por eso, insisto, son todos procesos comunicacionales. Cuando nosotros sabemos estas cosas, no tenemos miedo a dejar las indicaciones. Ahí nos podemos entonces adentrar en un tema que yo creo que la mayoría de la gente no termina de tener en claro porque no estamos en contacto justamente con el proceso de morir, pero es eso, ¿qué implica el proceso de morir físicamente? ¿Cuáles son los pasos, digamos, de tu experiencia claramente de ver qué ha sucedido? Yo he acompañado a muchísimos pacientes a morir en la institución donde trabajo. Presente en el momento en que se murieron he estado también. Si bien cada muerte es singular, hay instancias, momentos, pasos previos que le pasan a la mayoría de las personas y que ya no estamos acostumbrados a verlos. Antes nuestros abuelos morían en casa, algún tío viejo moría en casa y nosotros éramos chicos y pasábamos por la puerta del dormitorio y algo veíamos y nada, no pasaba nada. Pero en los últimos 50 años la muerte está medicalizada, sucede fuera de casa. Las personas no quieren ni escuchar hablar de lo que es la muerte, ni lo que es el proceso de morir. No entienden lo que ven, no entienden las respiraciones del paciente, no entienden sus silencios. Y en los últimos tiempos dedico gran parte del tiempo de mi trabajo con las familias a explicar en qué consiste el proceso de morir y que lo puedan ir mirando y viendo. Y eso los deja mucho más tranquilos. La persona que está próxima a morirse ya
no reacciona a los estímulos externos. Pero esto no quiere decir que vos le preguntas algo y te contesta con monosílabos. Lo tocas y reacciona, pero no está permanentemente conectado con el mundo exterior. Y no necesita alimentarse, no necesita comer, agua necesita muy poquito. Por ahí es más la sensación de boca seca, no necesita tomar grandes cantidades de agua. Está mucho tiempo como dormido, tiene una respiración. En los últimos momentos de vida la respiración es rara, pero eso no implica sufrimiento. El que sufre es el de afuera que está viendo todo eso, pero el paciente ya no. Y hay que explicar esto para que el que acompaña no se asuste, no se perturbe, no salga corriendo, no llame a la emergencia, no llame a la enfermera, no lo sacuda para hacerlo reaccionar. La experiencia para nosotros es que cuando podemos, tenemos el tiempo y la oportunidad de explicar todo esto, el acompañamiento es el adecuado y se pueden dar bien las despedidas. ¿Y cuáles son estas fallas respecto a la comunicación que hay hoy con los pacientes y con las familias incluso? ¿Es un tema, crees vos, que tiene que ver con el sistema de salud? ¿Es un tema social? ¿Es un tema de tabú? Es algo que creo que abordás de hecho en tu libro, ¿no? Es un tema social y es un tema de formación. De ciertas cosas en nuestra sociedad no se habla. De la muerte no se habla. Y del sufrimiento tampoco. Es más, se habla mucho de bienestar y de todo lo que tenemos que hacer para estar bien, jóvenes y felices hasta los 120.000 años, pero de la muerte y del sufrimiento no se habla. Y en el sistema de salud, lo que creo es que falta formación desde la currícula de grado, porque la comunicación en salud es una habilidad técnica, no es un don. Más allá de que a mí me guste comunicar, a ustedes les guste comunicar, tal médico tenga un gran don para comunicar o de oratoria, no lo podemos dejar librado a las capacidades o a los dones de cada uno. Tiene que ser enseñado en la facultad. Las palabras nos pueden subir al cielo o bajar a los infiernos, meternos en un lugar amable o meternos en un lugar de tortura. Entonces, las palabras tienen que ser muy bien elegidas. Y vos me preguntabas, en estos casos, con los pacientes que están en cuidados paliativos, ¿cuáles son las fallas de comunicación? Por ejemplo, mentir y crear falsas expectativas u omitir, pese a que el paciente te lo esté pidiendo, para no romperle la esperanza. O los familiares que le ocultan cosas a los pacientes. O los médicos que dejan puntos suspensivos. Todo eso lo deja en el terreno de la ilusión. Y en el terreno de la ilusión cada uno se cuenta, se fabrica el cuento que necesita para ese momento, que puede ser lindísimo o puede ser ultra ominoso. Cuando no es ajustado a la realidad, lo que sucede es que le quitamos oportunidad al paciente y a sus familiares. Toda vez que deliberadamente ocultamos información o generamos falsas expectativas, estamos privando a aquellas personas que confiaron en nosotros, las estamos privando de oportunidades. Es antiético. Como decíamos antes, también hay una dimensión social que claramente nos está ocupando del tema de promocionar este tipo de comunicación respecto a lo que podemos o tenemos que saber. Lu, yo creo que cada vez son más, pero no son tantos los espacios, incluso como el que han generado ustedes, donde se hablan de estos temas.
creo que es un deber de las asociaciones profesionales, de los profesionales que hacemos cuidados paliativos, de ocupar cada vez más lugar en las redes, en los medios de comunicación, en los eventos, para hablar de aquello que es un derecho legal de las personas de recibir alivio a sus síntomas físicos y emocionales producidos por enfermedades complejas que producen síntomas que se la hacen pasar muy mal. Y es inadmisible que alguien tenga dolor en un país donde hay acceso a los opiáceos, donde hay equipos de cuidados paliativos y donde hay una ley que garantiza el acceso a los cuidados paliativos. ¿Por qué no se habla? La verdad creo que ahí sí está está conectado con el tabú de estas cosas no se hablan, porque, un espacio como el que han generado ustedes, no sé cuántos hay, y espacios de bienestar, está lleno, pero ¿dónde se habla del dolor, del sufrimiento, del morir? No se habla en ninguna parte. Entonces, si no hablamos, la gente piensa que, hasta puede pensar que se las tiene que aguantar el dolor. Hay que hablar de estos temas para que la gente sepa que tiene derecho a esto. Y si no se lo ofrece su médico, porque muchas veces los médicos tampoco conocen el enfoque paliativo o porque lo dejan para los últimos momentos o porque les cuesta reconocer que en su meta superlativa de curar han fracasado y por eso no derivan oportunamente cuidados paliativos. Bueno, vos paciente, vos familiar de paciente, vos amigo de paciente, andá y pedí cuidados paliativos. Y esto me lleva a una de nuestras preguntas estrellas. Ya tenemos 2 o 3 preguntas estrellas, pero es ¿por qué como sociedad le tenemos tanto miedo a hablar de la muerte? En principio, no es posible hablar de la muerte propia. Desde el psicoanálisis, desde la filosofía, desde el arte, no se puede hablar, no se puede pensar en la muerte propia. ¿Qué puedo decir yo de mi propia muerte? Nada, digamos. No es posible hablar de la muerte propia. No hay experiencia que quede registrada de la muerte propia. Y creo que la dificultad, quizás, es una hipótesis, quizás hoy la dificultad tenga que ver con que de aquello que no hablo no existe. Y entonces quedamos como protegidos. De lo que no hablamos no nos va a pasar. No porque lo nombremos va a pasar dentro de un rato. Y no porque no lo nombremos no va a pasar nunca. De tu experiencia, Piti, si tuvieras que recomendar 2 o 3 cosas a alguien que está acompañando un proceso de fin de vida, ¿qué le recomendarías? Que se despida y que esté seguro que en esa despedida, aunque no sea planteada como una despedida, pero que en ese hacer una especie de resumen o raconto de lo que se vivió juntos, de los momentos disfrutados, de los lugares que se conocieron juntos, que se descubrieron juntos. Digamos, la persona que está muriendo se va a sentir regocijada. No le hace mal, eso lo puedo garantizar, no le hace mal. Y a la persona que está acompañando le hace mucho bien. Yo siempre le digo esto a la persona que está acompañando y a veces me han mirado como diciendo, ¿y esta loca qué dice? Y por suerte muchas veces me han venido a contar que gracias a esta inspiración pudieron despedirse y pudieron decirse un montón de cosas hermosas que no se habían dicho. ¿Y qué recomendarías para la persona, que está pasando ese proceso específicamente? ¿Lo mismo o hay algo distinto que le recomendarías?
A veces la persona no puede expresarse ya con tanta facilidad. No todo el mundo muere en las condiciones ideales de estar tranquilo en una cama, charlando con alguien. No siempre ese es el escenario. Cuando se da la oportunidad, lo que hago es decirle: pedime a mí como profesional, a los demás como profesionales y a todos tus seres queridos, pedinos exactamente lo que querés. Y a veces lo que quieren hasta te da risa, y es comer algo que no lo dejaban comer, fumarse un cigarrillo, que le traigan una mascota, o se dicen cosas. Siempre lo que intento es que se pueda hablar. Y te sumo una tercera parte y última de la pregunta, que es, antes hablabas de los que estamos verticales y los que están horizontales. ¿Hay algo que recomiendes justamente a nosotros, así a los que estamos parados hoy, para llegar a cuando toque esa instancia, ya sea como acompañante o en ese lugar? Es que a veces yo creo que la preparación anticipada no existe, como no existe el duelo anticipado. Me preparo, yo empecé a hacer el duelo. No. El duelo es a partir de la pérdida concreta y real. Incluso el duelo propio por la pérdida de ciertas funciones, ¿no? O de ciertas capacidades. Uno no se va preparando para dejar de escuchar, para dejar de caminar bien, para necesitar una prótesis. Uno, digamos, a los verticales, hablemos de estas cosas y hablemos incluso de lo que nos da miedo. Hablemos si nos da miedo estar conectados a un aparato, o estar solos, estar delirados o perder capacidades cognitivas, y qué querríamos en ese caso. Sí, pensemos que hay que hablar, que hay que hablar con nuestros seres queridos, como en la época, recuerdo que en la época del COVID, ¿no? Pasaban estas cosas, que uno pensaba, fue una experiencia muy fuerte para todos de pensar: estaré conectado, boca abajo, cuánto tiempo, cómo quedaré. Uno se enteraba de cosas y uno hablaba: quiero esto, quiero que ensayen todo, quiero que no, quiero, digamos, al menos este tipo de cosas, ¿no? Hablar en líneas generales. Y sí, lo que me parece interesante es, de toda nuestra red socioafectiva, tener identificado quién podría tomar decisiones por nosotros, pero no solo tomar decisiones. ¿Quién sería capaz de pensar como pensaríamos nosotros en ese momento si no podemos pensar? ¿Quién podría decir: bueno, a Piti le hubiera gustado tal cosa? Nunca lo dijo, pero seguro que Piti tal cosa. Y a veces no es la persona más querida o la más cercana, porque a lo mejor esa quiere otra cosa para vos. Intentaría desdramatizar, pero mucha anticipación no puede haber, porque, como decía, no nos podemos preparar para lo que todavía no nos falta. Para cerrar, queríamos preguntarte, ya que justamente es una profesión que se enfrenta a momentos tan difíciles, dos cosas. ¿Qué es lo más duro y qué es lo más gratificante de tu trabajo? La verdad no se me ocurre como duro. Es difícil cuando acompañamos a personas muy jóvenes a morir. Eso es difícil, porque nosotros también tenemos la percepción de que le faltaba un gran trecho por recorrer y que es privado de ese trecho, ¿no? Y de esas experiencias. Es duro también para mí cuando la familia no se alinea con las necesidades del paciente y el paciente hace sacrificios por la familia hasta último momento, como esforzarse, como someterse a tratamientos. Eso para mí es muy duro, porque es no poder darse cuenta de la fragilidad del prójimo. Lo más gratificante, poder aportar alivio, luz, aire, en momentos
que suelen ser muy oscuros y muy pesados. Eso es lo más gratificante. Hermoso, hermoso, y gracias por venir acá, por acompañarnos, por darnos toda esta información que creemos que es sumamente linda, pero también útil y práctica para los oyentes. Así que nada más que palabras de agradecimiento. Si por favor querés compartir tus redes sociales, querés contar algo más sobre tu libro, dónde se puede conseguir, para que te sigan nuestros seguidores. Mi Instagram es psi de psicóloga psi.pitinocera. Ahí pueden encontrar el enlace directo para comprar mi libro. También está en Mercado Libre. El libro se llama Palabras Refugio y nada, me gustó mucho escribirlo porque habla de palabras y de literatura, y la verdad es que hace muchísimos años que la literatura me guía más que los libros y los artículos técnicos en esto de mi trabajo con los pacientes. Chicas, les agradezco un montón, no solo este encuentro, sino el espacio que ustedes han generado para hablar de temas incómodos, con respeto, con calidad, con humanismo, muchas veces con humor, y yo las declaro en este sencillo acto paliativistas también. Hermoso. Muchas gracias, Piti. Gracias a ustedes, gracias Lu, gracias Caro. Nos vemos en el próximo episodio. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical, los equipos de grabación y la edición son de Tirolé. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort. Nos vemos en el próximo episodio.